Imagínate ser visto como traidor, marginado por tu propio pueblo y despreciado por tu trabajo. Así fue el encuentro entre Mateo, un recaudador de impuestos despreciado, y Jesús, el Hijo de Dios. En una sola frase, su vida dio un giro eterno. ¿Qué vio Jesús en él que nadie más pudo ver? Quédate, porque esta historia no solo habla de Mateo, habla de ti, de tu valor y de tu propósito. Mateo, también llamado Leví, es mucho más que el autor de los evangelios. Su vida representa la redención, el llamado inesperado y el poder transformador del amor de Dios. Antes despreciado, hoy admirado. En este video descubriremos quién fue realmente Mateo, cómo fue su encuentro con Jesús y por qué su historia sigue conmoviendo corazones 2000 años después. Mateo vivía en una sociedad profundamente dividida entre la opresión política del Imperio Romano y una estructura religiosa rígida que marginaba a quienes no cumplían con sus exigencias. Su trabajo como recaudador de impuestos no solo lo hacía sospechoso ante sus compatriotas, sino que también lo colocaba en una posición incómoda frente a Dios, al menos desde la perspectiva del pueblo judío. Sin embargo, Jesús, en un acto radical de gracia, no pasó de largo. No condenó a Mateo, no exigió explicaciones, simplemente lo miró con amor y dijo: «Sígueme». Y esas dos palabras fueron suficientes para cambiarlo todo. A partir de ese momento, la historia de Mateo tomó un rumbo completamente inesperado. Un hombre despreciado por su pueblo, señalado como traidor y pecador, se convirtió en uno de los elegidos para caminar junto al Mesías. La transformación de Mateo es una prueba viva de que no importa cuán lejos hayas ido o cuán bajo hayas caído, el llamado de Jesús tiene el poder de redimir cualquier vida. Dejó atrás una carrera lucrativa, seguridad material y estatus, para abrazar la incertidumbre de una vida al servicio del reino. Este abandono total de lo terrenal por lo espiritual es un reflejo de lo que significa ser verdaderamente llamado por Dios. La obediencia de Mateo fue inmediata. No pidió tiempo para pensarlo, no hizo cálculos financieros, no expresó temor. Respondió al llamado con una fe absoluta, y esa respuesta marcó el comienzo de una nueva identidad. Ya no era Leví, el recaudador de impuestos. Ahora era Mateo, el discípulo. Jesús no lo eligió por sus méritos, sino por su disponibilidad. Y esa es una elección poderosa. Dios no llama a los perfectos, sino a los dispuestos. Uno de los primeros actos de Mateo como discípulo fue abrir su casa a Jesús y a otros recaudadores de impuestos y pecadores. Organizó un banquete, no para presumir, sino para compartir la gracia que acababa de recibir. Esta acción revela una profunda transformación de su corazón. El mismo hombre que había acumulado riquezas a expensas de otros, ahora deseaba compartir lo que tenía y acercar a otros a la fuente de redención. Su casa, que antes era símbolo de avaricia y exclusión, se convirtió en un lugar de encuentro, sanidad y restauración. Este banquete no pasó desapercibido. Los fariseos, escandalizados por la presencia de Jesús entre pecadores, lo criticaron abiertamente. Pero la respuesta de Jesús fue clara y contundente: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Con esa frase, Jesús confirmó que su misión era alcanzar a los que estaban perdidos, sanar a los enfermos del alma y restaurar a los quebrantados. Mateo comprendió profundamente ese mensaje, porque él mismo había sido alcanzado por esa misericordia. En su caminar con Jesús, Mateo fue testigo de milagros, enseñanzas profundas, momentos de gloria y de prueba. Vio multiplicarse los panes, sanar enfermos, calmar tormentas, pero también presenció el rechazo, la incomprensión y la cruz. A través de todo, permaneció fiel, creciendo en su comprensión del reino de Dios. Como alguien con formación estructurada, probablemente acostumbrado a llevar registros y cuentas, Mateo aplicó esa misma disciplina en su seguimiento de Cristo. Esa perspectiva meticulosa se reflejaría más adelante en su evangelio. El evangelio de Mateo es único en muchos sentidos. Es el más extenso de los 4 y fue escrito con una clara intención de conectar a Jesús con las promesas mesiánicas, del Antiguo Testamento. Mateo citaba constantemente las escrituras hebreas para mostrar que Jesús no era un maestro más, sino el cumplimiento de todo lo que los profetas habían anunciado.
Su enfoque era demostrar que Jesús era el Mesías esperado por Israel, pero que venía a traer un reino diferente, uno basado en la justicia, la misericordia y la fe. Uno de los pasajes más impactantes del Evangelio de Mateo es el Sermón del Monte. Allí, Jesús redefine lo que significa ser bendecido. No son los poderosos ni los ricos, sino los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Estas enseñanzas no eran fáciles de aceptar en una sociedad que valoraba el cumplimiento de la ley externa más que la transformación del corazón. Pero Mateo entendía el poder de esas palabras, porque él mismo había sido transformado desde adentro. Además del mensaje de salvación, el Evangelio de Mateo mantiene instrucciones prácticas para la vida cristiana. Enseña sobre el perdón, la oración, el ayuno, el juicio, el servicio. Muestra a Jesús no solo como un salvador, sino como maestro y guía. Esta combinación de profundidad espiritual y orientación práctica hace del Evangelio de Mateo una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual. No es un texto para ser leído superficialmente, sino una invitación a vivir una vida alineada con los valores del reino. Después de la resurrección de Jesús, Mateo, como los otros apóstoles, recibió la gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones. Este mandato marcó el inicio de la expansión del cristianismo más allá de las fronteras de Israel. Mateo, fiel a ese llamado, se dedicó a llevar el Evangelio a nuevos territorios. Aunque los detalles de su ministerio posterior no están todos documentados en la Biblia, las tradiciones cristianas afirman que predicó en regiones como Etiopía y Persia, y que finalmente entregó su vida como mártir por causa de Cristo. Su martirio, lejos de ser una tragedia, es un testimonio del compromiso inquebrantable que tenía con la causa del reino. Mateo no temía perder su vida terrenal, porque ya había encontrado la vida verdadera con Cristo. Murió proclamando el mismo mensaje que lo había rescatado del desprecio y la soledad, que Jesús vino a salvar a los pecadores. Hoy, el legado de Mateo sigue vivo. Su evangelio continúa guiando, enseñando e inspirando a millones de creyentes en todo el mundo. Su vida nos recuerda que nadie está demasiado perdido para ser hallado por Dios. Que no importa cuál sea tu pasado, si estás dispuesto a levantarte y seguir a Jesús, puedes ser transformado en una nueva creación. La historia de Mateo es la historia de la gracia en acción, del amor que rompe barreras y de la fe que se manifiesta en obediencia. Como creyentes, estamos llamados a seguir ese ejemplo, a responder al llamado de Jesús con valentía, a abrir nuestras casas y corazones para que otros también conozcan su gracia, a escribir, como Mateo, un testimonio que permanezca y que impacte generaciones. Porque al final del día, lo que cuenta no es quién fuiste, sino quién decides ser cuando Jesús pasa y dice: sígueme. La vida de Mateo nos demuestra que Dios no se fija en nuestro pasado, sino en nuestra disposición a seguirlo. Su historia es un llamado a dejar atrás la vergüenza y caminar con fe. Si Mateo, un recaudador despreciado, pudo convertirse en evangelista, entonces tú también puedes ser instrumento del reino de Dios. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite una segunda oportunidad. Déjanos en los comentarios, ¿qué parte de la vida de Mateo te inspiró más? Y recuerda, Dios aún llama a los dispuestos. Tal vez hoy, como Mateo, te está diciendo: sígueme. ¿Estás listo para responder?